Buenos días, Dios te bendiga grandemente. Estamos comenzando ya nuestro devocional de Palabra Fiel en este día. Así que, bienvenido y comenzamos. Salmo 94, versículo 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Bienaventurado el hombre. Qué interesante, qué importante es recordar y saber que somos bendecidos también cuando somos corregidos, cuando somos disciplinados, cuando somos exhortados e instruidos por la palabra de Dios. Seguramente viene a tu mente personas, o tal vez tú mismo, tal vez nosotros mismos, quienes se enojaron, se molestaron, se sintieron y se apartaron de las cosas de Dios porque la palabra de Dios habló a sus vidas de alguna forma, tratando de corregir o corrigiendo, porque Dios trató con ellos y en lugar de acercarse más, se alejaron y no se dieron cuenta que estaban perdiendo la oportunidad de ser bendecidos, porque dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. No es porque Dios no te ama, no es porque Dios no te quiera, no es porque Dios no tenga un plan para ti, al contrario, es porque Dios tiene algo especial para ti que nos corrige, como todo buen padre que nos ama. Ese hombre es bienaventurado, que bajo la disciplina del Señor se le enseñó a su voluntad y sus verdades, se le enseñó la voluntad de Dios, se le mostró la verdad de Dios desde la santa palabra y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Deberíamos de nosotros ver la misericordia a través de todas las veces que Dios ha tratado con nosotros, aún sin merecerlo. Qué interesante es, hermanos, que podemos ser bienaventurados. Normalmente cuando alguien es disciplinado, cuando alguien es corregido e instruido, parece ser que en ese momento no es amado, parece ser que en ese momento no es querido, no es apreciado, mas sin embargo son las personas que más se aman. Cuando una persona es corregida, cuando una persona es instruida, y más en la palabra de Dios, esa persona es más que bendecida, es amada. Y muchas de las veces, muchas personas, en lugar de dar gracias, en lugar de tomar la corrección como una oportunidad de ser bendecidos, una oportunidad de crecer, de madurar, de mejorar, se enojan, se sienten, a veces con una predicación, a veces con un consejo, a veces con una exhortación, a veces con algo que Dios hace para corregirlos, para instruirlos en su palabra. Y en lugar de acercarse, y en lugar de corregir, y en lugar de cambiar, y en lugar de humillarse delante de Dios, se molestan. Muchos hasta se van de la iglesia, se van de su congregación, porque no están acostumbrados a ser corregidos, porque hay muchas personas que están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren hacer, que están acostumbrados a que las cosas se hagan como a ellos bien les parece. Pero bien, es importante entender que la corrección viene de Dios, usando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se usa correctamente para instruir, para corregir tal y como es su función, como la misma palabra da testimonio de sí misma, que es útil para corregir, para instruir, para enseñar. Cuando una persona es corregida, hermanos, estamos siendo amados por Dios. Sí. Qué bendición hay cuando nosotros muchas de las veces nos sentimos tristes y hasta nos sentimos atacados por la palabra de Dios, por supuesto, porque
nuestra carne es atacada con la palabra de verdad. Nuestra carnalidad, nuestros deseos carnales chocan contra los planes, contra los deseos de Dios, por supuesto. Es por eso que muchas de las veces cuando no hay un corazón dispuesto a ser corregido, a ser instruido por Dios, inmediatamente se despierta y se levanta a esa parte de la carne en rebeldía y orgullo y soberbia y empieza a endurecerse el corazón. Y si esa persona no está dispuesta a llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra Dios, ¿verdad? Para llevarlo a la obediencia a Cristo, a través de la palabra, a través de ese corazón dispuesto, pues ese corazón se endurece, se molesta, se enoja e incluso vive resentido con los mensajeros, vive resentido con aquel que le propinó el consejo, aquel que le llevó la palabra, la exhortación, resentidos. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. No menosprecies la instrucción, no menosprecies la bendición de ser corregido por Dios. ¿Por qué, hermanos? Perdón. ¿Por qué estamos hablando de que hay grande bendición aún en medio de una disciplina, aún en medio de las cosas que vivimos? Porque hay un reposo, ¿sí? Hay reposo que queda para el pueblo dispuesto. Dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, ¿sí? En tanto que para el impío se cava hoyo. Lo que a veces no entendemos es que Dios quiere darnos descanso, porque vendrán días de aflicción. Días de aflicción, la rebeldía, la desobediencia, las acciones malas que cometemos traen aflicción a nuestra vida. Y Dios quiere darnos, dice, descanso en días de aflicción. ¿Sabe por qué hay hombres y mujeres que su aflicción no termina? Que no hayan tiempos de refrigerio, que no hayan tiempos de descanso en su vida, porque no han estado dispuestos a ser corregidos, a ser enseñados e instruidos por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, qué interesante, hermanos, porque a primera instancia no parece ser muy agradable cuando somos corregidos, incluso disciplinados por Dios. No parece ser muy agradable. Mas, sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como dice Hebreos 12:11. Entonces, qué bendición, hermanos, que podamos nosotros darnos cuenta lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Mira, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Si Dios te está corrigiendo en algo, si Dios está tratando con tu corazón por algo que por años has hecho mal, por algo que por años has estado equivocado o equivocada y has sido duro y ahora estás viviendo las consecuencias de cosas que hiciste o dejaste de hacer, tal vez con alguna persona a quien tú amas, tal vez desperdiciaste demasiado tiempo, tal vez dejaste pasar muchos años para estar bien, para reconciliarte incluso con alguien a quien Dios puso ahí para amarlo, para amarla, para honrarla, respetarlo. Yo no sé. Y ahora te das cuenta todo el tiempo que has perdido.
y sientes que Dios está tratando contigo, sientes que Dios está corrigiendo lo deficiente, sientes que Dios te está instruyendo con su palabra, eres bienaventurado, eres bendecido. Dios está tratando contigo grandemente. No menosprecies este tiempo, no menosprecies el tiempo de la corrección, no menosprecies el tiempo de la instrucción, no lo menosprecies. Tal vez la mayoría de nosotros estamos pasando por ese tiempo. Dios ha permitido cosas para corregirnos, para instruirnos. Dios ha hablado a través de su palabra para que corrijamos nuestra vida, para que corrijamos nuestro camino. No hagas duro tu corazón, ríndete a Dios. Ríndete a Dios, humíllate ante su presencia, humíllate ante su mano poderosa y pídele que te ayude. Que Dios te bendiga grandemente y una vez más, muchas gracias por poder escuchar y compartir con nosotros este tiempo tan especial de compartir algunos versículos de la Biblia, que es y siempre será nuestro alimento espiritual, lo que tanto necesitamos cada día. Por lo tanto, te aconsejo a que lo compartas, a que lo medites, a que lo guardes en tu corazón y lo pongamos por obra. Que Dios te llene de bendiciones grandes y ricas, misericordias en tu vida. Se manifieste en cada día. En compañía de tu familia pueden observar y percatarse de las grandes bendiciones que hay en Dios y en su palabra. Disfruta este día glorificando a Dios y valorando lo más importante que tienes en tu vida, la palabra de Dios. Dios te bendiga.